Hola mis amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Reciban un abrazo de feliz sábado. Hoy es 23 de mayo, hoy es un día de reposo, es un día maravilloso, día de gratitud. Es un día para reconocer la mano creadora de Dios, su cuidado, su protección con nosotros. Y me alegra saludar desde aquí a nuestros amigos, a nuestros hermanos que a esta hora de la mañana se ponen en contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas. Emitimos esta señal desde Cholchol hasta los estudios de Ailinco, desde donde se redistribuye la señal a través del Ministerio Séptima Trompeta para televisión local en Ailinco, para el www.septimatrompeta.cl y para la radio Séptima Trompeta 107.9 FM. Un abrazo para ustedes allí donde te encuentres, en cualquier rincón de la comuna de Galvarino. Es un privilegio poder llegar a sus hogares en esta mañana con un mensaje de la palabra de Dios que será un mensaje revitalizador, restaurador de nuestra experiencia con Dios. Y queremos saludar desde este mismo lugar también a ese lindo grupo de amigos cristianos que se unen a nosotros a través de la frecuencia en Galvarino 107.1, que a través de la radio en Galvarino local, allí estás también en contacto con nosotros. Dios te bendiga y anhelamos que esta palabra sea de fortaleza para tu vida, sea de alegría, sea de gozo para tu vida en esta mañana. Mis amigos queridos, un abrazo una vez más. Me siento feliz de poder conducirme, de poder llegar a las familias del distrito de Galvarino y más allá, los que nos escuchan a esta hora de la mañana en Temuco, más allá de Temuco, en Santiago, más allá de Santiago. Que el cielo te abrace, que el cielo te dé la fortaleza, que el cielo fortalezca tu fe y tu confianza en el Señor. Hoy vengo con el pañolín del aventurero para saludar a esos príncipes, a esos niños, a esa sonrisa, a esa alegría, a esa esperanza del pueblo de Dios. Hoy celebramos el Día del Niño Adventista y del Aventurero. Así que desde aquí el pastor le manda un abrazo a todos los niños del distrito de Galvarino y los que no son de Galvarino, pero que están en esta conexión a través de la radio, a través de cualquier medio. Dios te bendiga. Tienes que crecer para el reino de Dios como lo hacía Cristo Jesús, que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Dios tiene un sueño con ustedes, Dios tiene un sueño contigo. Alabo a Dios por aquellos niños que ya entregaron su vida a Cristo Jesús en sus primeros años. Y también doy gloria a Dios por los niños que lo harán este año también, que han sentido en su corazón el llamado de tomar esa primera decisión por Cristo Jesús en los primeros años de su vida para venir a los pies de Cristo Jesús. Si estás entre los 10 y los 12 años, es una muy buena fecha. Es una muy buena edad para venir a los pies de Jesús. Yo entregué a Cristo Jesús en esa edad, tenía 10 años. Y aquí está mi vida sirviéndole al Señor, siguiendo los planes y propósitos que Dios traía para mí. Así que si estás dentro de esa edad, dile a tus papitos que te ayuden, que puedan estudiar contigo. Dile a la profesora de tu iglesia que te ayude a estudiar. Hay muchos cursos para que te formes tu fe y te fortalezcas. La sierva del Señor dice que en los primeros años, cuando los niños sienten su llamado de Dios, los padres deben ser promotores, deben ayudarlos, deben acompañarlos a conocer a Cristo Jesús. Así que portando con honor este pañolín, que me lo regaló nada más y nada menos que el director de Conquistadores y Aventureros de la División Sudamericana, el pastor Udolcí, en la última visita a Brasil. Me colocó este pañolín, me lo regaló, así que lo reemplacé por el otro porque estábamos justo en ese proceso de cambio. Porto con honor, con alegría este pañolín que representa a esa generación de niños y de niñas adventistas que terminarán nuestra obra en este mundo. Un abrazo grande para ustedes y para sus padres también. Dios les bendiga. Quiero darle dos noticias antes de iniciar mi sermón, mi estudio en esta mañana, que va a ser la continuación y el cierre de nuestra serie Crisis de Identidad en el Remanente. Voy a darles un par de anuncios muy brevemente. A partir del próximo sábado 31 de mayo al 6 de junio, estaremos desarrollando la semana El Revive, titulado Reavivamiento Genuino. Un programa con mensajes al corazón de la iglesia, con mensajes poderosos cada noche
que se estarán emitiendo a través de la radio en vivo, a través de todas las plataformas, con este servidor, con el pastor Jorge Holguín, con nuestro hermano Raúl Millán y también con nuestro hermano Benjamín Colihuanca, creo que si no estoy mal, de Temuco. Así que vamos a tener nosotros la dicha de compartir temas alternados al corazón de la iglesia, así que prepárate para que a partir del próximo sábado 31 de mayo hasta el 6 de junio, una semana poderosa de reavivamiento extraordinaria para nuestra fe, así que prepárate para ello. Y mi último mensaje antes de abrir la palabra de Dios en esta hora tiene que ver con nuestras noticias. Tenemos noticias para nuestros hermanos de Repocura, para nuestros hermanos de Corrientes Blancas, para los que viven allí en Huamaqui, una noticia poderosa para ustedes. Esta semana tuvimos la oportunidad de hacer una inspección técnica en terreno para ampliar la señal de la séptima trompeta para todos ustedes, la señal de FM. Así que les tenemos buenas noticias. Ya tenemos un transmisor y una antena para colocar para que ustedes en sus familias, en sus casas, puedan tener la señal de la radio. Algunos tienen dificultades porque si no lo hacen a través de datos de internet no pueden tener acceso a la señal. Así que esperamos que esta semana, más tardar la otra, puedan tener ustedes la radio de la séptima trompeta, la señal en sus hogares, en sus casas. Y damos gloria a Dios porque esto va a bendecir a las familias de Corrientes Blancas y también a las familias de Repocura, todo este sector maravilloso también. Y queremos aprovechar también para decirles que estamos pensando bendecir a los hermanos y a las comunidades de Renicura, de Trabuquillen y Tristrisco, para lo cual necesitamos el apoyo, necesitamos también su generosidad. Estoy haciendo un llamado para que nuestros hermanos de todo el distrito y los que no son del distrito puedan colaborar con un donativo, con una ofrenda que haga posible la compra del transmisor, de la antena y los insumos para que podamos establecer una antena repetidora para Renicura, Tristrisco y Trabuquillen y todas las comunidades de a su alrededor puedan también tener acceso a este mensaje de esperanza. Así que por favor, si usted es miembro de la iglesia, sea generoso, pacte una ofrenda con el Señor, entrégueselo al tesorero de su iglesia, estoy hablando para todas las iglesias del distrito de Galvarino, todas las iglesias. Hágale el donativo al tesorero de su iglesia como ofrenda dirigida a la radio y a la televisión local para que nuestros hermanos de Renicura, Trabuquillen y Tristrisco también puedan tener la señal abierta, la señal de radio en sus hogares, así como ya muchos de nosotros lo tenemos. Así que vamos como un pueblo unido, iglesias, a trabajar por esto. Vamos a colocar lo mejor, sea generoso con lo que Dios pueda colocar en su corazón para que podamos avanzar también en esta tarea. Necesitamos por lo menos 600,000 pesos para cubrir este segundo proyecto de Renicura, Trabuquillen y Tristrisco. Yo sé que con su generosidad, con lo que Dios ha hecho posible durante estos meses, vamos a lograrlo, para que así todo el distrito pueda tener acceso a la señal de radio. Dios te bendiga, un gran abrazo, cierra tus ojos, vamos a abrir la palabra de Dios, pero vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora. Querido Dios y Padre nuestro, te adoramos y te alabamos en esta mañana, porque nos das el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder conectarnos a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes que tú has provisto, oh Dios, para llegar a los hogares, para llegar a las casas, para llegar a las vidas y corazones de tus hijos. Hoy día, Señor, hay personas que están escuchándonos, quizás por primera vez en Galvarino. Es probable, Señor, que muchas personas hoy sientan la necesidad profunda de estar en tu presencia, sentados en un sillón, acostados en una cama quizás, o junto a la familia en la sala, están honrando y glorificando tu nombre como señal de adoración. Este es tu pueblo remanente, Señor. Este es tu pueblo que hoy te busca, que hoy te honra, que hoy vino a adorarte, oh Dios, sabiendo que este es un tiempo difícil, pero también un tiempo cuando podemos buscarte de corazón. Dios bendito, recompensa esta búsqueda que hacemos a ir a tu palabra y que tú puedas hablarnos, puedas abrir nuestro entendimiento y puedas darnos un corazón dócil y abierto a tu invitación y a tu palabra. Lo pedimos, lo esperamos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, hermanos, mis queridos amigos, les cuento lo siguiente. El sábado pasado tuvimos empezamos el tema número 5, y quedamos a terminar hoy, porque es un tema fantástico. Estábamos hablando acerca de crisis de identidad en el remanente. Crisis de identidad en el remanente. Entonces,
queremos decirle lo siguiente, hoy vamos a continuar nuestro tema y yo dejé una tarea el sábado pasado. ¿Recuerdan la tarea cuál era? Estábamos estudiando desde la perspectiva del laodicense, la crisis de identidad que este individuo estaba viviendo en este tiempo. Nos metimos un poquito en que Dios siempre se identificó con un pueblo a lo largo de toda la historia. Dios siempre se identificó con un pueblo, a pesar de que ese pueblo no era perfecto. Dios siempre tuvo una generación con la que se identificó a lo largo de toda la historia. Luego nosotros también estuvimos hablando cómo el perfil de Apocalipsis 14 podía también vincularse al perfil de Apocalipsis 3, cuando en Apocalipsis 3 aparece identificado esta generación apática y tibia, corriendo el riesgo de ser expulsado por parte del testigo fiel y verdadero que es Cristo. Mientras que en Apocalipsis 14 vemos un perfil de un remanente activo, con una visión clara, dinámico, en función, en el camino del cumplimiento de la misión. Y entonces planteamos la pregunta, ¿cómo es posible que estos dos perfiles puedan ser aplicados al mismo cuerpo, al mismo remanente de Dios? Luego, nosotros estuvimos avanzando en este estudio y fuimos desarrollando la idea cómo Dios se fue acompañando, cómo Dios se fue identificando siempre con una de estas generaciones. Pasamos por Set, pasamos por Abraham, pasamos por Jacob. Hablamos de Jacob y les pedí que guardaran esta información porque Jacob significaba el que engaña, el que suplanta, y que estaba apuntando al carácter engañador de Jacob. Y hoy vamos a ver el desenlace de este tema y vamos a ver también la respuesta a esta pregunta. De los hijos de Jacob surgió el nuevo Israel, el Israel literal, y luego surgió un nuevo Israel con los apóstoles cuando termina la profecía que le daba cierta importancia al pueblo judío en su misión, en su tarea misionera. Y luego es traspasada esta misión a un nuevo pueblo, a un Israel espiritual del cual nosotros formamos parte. Entonces luego estudiamos un poquito acerca de la característica del laodicense. Tiene un problema de identidad, cree ser rico pero no es más que un pobre, cree ver todo pero no es más que un ciego. Y entonces allí comenzamos a analizar un aspecto de cuán relevante pudo haber sido la cultura en la identidad del remanente de este tiempo. Hicimos mención a algunas citas de Jean Baudrillard, que él critica la cultura del posmoderno. Y estábamos allí, en esa parte terminamos. Y Baudrillard decía que las personas buscan simular algo que no es verdad. Dice él, simulan tener riqueza y autoridad con objetos artificiales como prendas, tecnologías, que les cuesta adquirir. Se compromete la gente por tener una apariencia, por transmitir una imagen que no es real. Y a eso es lo que apunta Baudrillard, donde él dice que la imagen, cuando él habla de esto, él dice que la imagen suplantó la realidad. Y muchos seres humanos, muchas personas del mundo de este periodo posmoderno viven detrás la imagen, viven con una imagen, aunque la realidad sea otra. Lo que les importa es transmitir una imagen. Esto es lo que llama simulación Baudrillard. Entonces dice que la cultura es la base de esa simulación, dice él. No son los valores, no son los principios, no son las creencias profundas, sino la cultura. O sea, el individuo vive para satisfacer a la cultura. La cultura modela sus parámetros. Entonces dice que como la cultura es la base de esta simulación, entonces se genera una justaposición a la realidad, debido a que viven en un mundo de simulación, en un mundo virtual, en el mundo de la imagen, que les permite o que les es imposible discernir entre lo que es real y lo que aparenta ser algo. En otras palabras, él define al posmodernista, o el posmoderno lo define mejor, como alguien que vive en un mundo de simulación, pero que niega la realidad. Y como vive en este mundo de simulación, se ha creído esa imagen falsa que la cultura le generó, se ha creído esta imagen, entonces tiene dificultad para poder tener un contacto con la realidad. Y aquí hay otra cita que yo quisiera ver con ustedes y que por favor no se me vayan a desesperar, no se me vayan a dormir, porque alguien puede estar pensando, pastor, vamos a la Biblia, la Biblia, la Biblia. Sí, amigo, un momentito, vamos a la Biblia, pero yo necesito que analicemos un poco nuestro presente, no pasemos por alto la realidad que nos rodea.
Y luego cuando avancemos un poquito, porque esto es sociología, esto nos permite a nosotros también conocernos a nosotros y conocer el mundo en el que estamos inmersos para poder entender la Biblia, porque la profecía es lineal, la profecía se cumple en el tiempo y necesitamos observar para el lado, porque es muy probable que nosotros hayamos perdido nuestra identidad y no nos demos cuenta que la cultura nos absorbió también, porque es muy fácil mirar para afuera, es muy fácil criticar hacia afuera, es muy fácil mirar hacia afuera. Pero el laodicense tiene un problema, y es que no tiene la capacidad de verse a sí mismo, y pueda que nosotros hayamos caído en esa trampa. Por eso necesitamos mirar un poquito allá. Luego vamos a ir a la Biblia, y el desenlace de este tema es fantástico, es extraordinario. Te lo digo, si fuera por mí, yo pasaría toda la tarde sacándole el jugo, detallando lo que viene a continuación. El desenlace de esta temática es extraordinaria. Entonces es necesario que ustedes tengan un poco de paciencia con las citas que les voy a dar. Muy bien. En esta misma dirección, Baudrillard dice que cuando las personas están rodeadas de una plétora de imágenes, esta puede producir espectáculos dramáticos, pero también superficialidad moral y política, atractivo estético, pero también vacío ético. Las campañas políticas, por ejemplo, desarrollan este concepto. Venden la imagen, venden conceptos, venden conceptos como si fueran verdad, pero a la hora de los cubos, nada de eso es real porque simplemente fue una venta de un concepto a través de la imagen, a través del internet, a través de lo virtual. Entonces dice, las imágenes contemporáneas disfrazan y desvían de modo muy diverso las realidades más indecorosas. Pero cuando las imágenes generadas por medios tecnológicos son tan profusas y tan omnipresentes, dice él, como en la sociedad posmoderna, entonces dice, la relación entre la imagen y la realidad todavía se complica más. Es interesante. La relación entre la imagen, o sea, lo virtual y lo real, complica nuestra manera de ver las cosas. Les doy un ejemplo. Hace unos años atrás nosotros no sabíamos lo que era un meme. Hace unos años atrás no sabíamos mucho lo que era el uso de un emoticón. Hoy día se convirtió el meme en una forma de lenguaje, en una forma de comunicación. El video es una forma de comunicación. Y permíteme decirte una cosa, hasta hace unos años atrás, la palabra Jesucristo era la palabra más buscada en todo Internet. Y curiosamente, durante toda la historia del Internet, hasta que apareció el meme. Y el meme se convirtió curiosamente en la palabra más buscada, que en algunas estadísticas reemplazó a lo que durante muchos años había sido la palabra más buscada, que era Jesucristo. El meme se convirtió. Y tú dices, ¿por qué? Porque hoy día la gente se identifica a través del meme, habla a través del meme, comunica a través del meme, critica a través del meme, expresa conceptos a través del meme. Estamos hablando de esto. Estamos inmersos en una cultura superficial, en la cultura de la imagen. Y cuando vivimos en ese aspecto, simplemente dice, la relación entre la imagen y la realidad todavía se complica más. Entonces, escucha esta expresión que él tiene. Dice, la simulación nunca es lo que oculta la verdad. Es la verdad lo que oculta que no hay ninguna. O sea, dice él, la simulación es verdadera. ¿A qué se está refiriendo, Danisa? Que no hay realidad y que la única realidad es la simulación. Es la mentira. Como aprendí en Chile. Hay una frase en Chile que dice, es lo que hay. O sea, aunque apuntes a través de tu imagen, a través de tu simulación a una realidad que no existe, lo único que existe es esa imagen virtual, esa simulación. Eso es todo lo que hay, como se dice en Chile. Eso es lo que hay. Es interesante, lo cual desnuda una realidad, desnuda una necesidad tremenda. Entonces yo quiero establecer una diferencia entre disimulo y simulación. Disimular es fingir carecer de lo que uno tiene. O sea, yo soy rico, pero entonces trato de dar la apariencia de que soy pobre, que no tengo nada, vivo en una casa modesta, como... Y entonces disimulo, finjo tener lo que uno tiene. Un ejemplo, ¿no? Simulación es fingir tener lo que uno no tiene. No soy rico, soy un pobre, pero intento vivir como rico.
Me comprometo para vivir con compromisos financieros para vivir como rico, con auto de rico, con ropa de rico, con accesorios de rico, con aspectos de rico, con marcas de lujo como si fuera rico, pero en realidad no soy más que un pobre. A esto es lo que Jesús se refiere. ¿Correcto? Entonces, aquí es muy interesante lo que dice este caballero, este filósofo. La simulación amenaza la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo real y lo imaginario. Las simulaciones pueden producir poderosos efectos en nuestros sentidos y construcciones de la realidad. Y aquí viene un detalle importante para los padres. Padres que tienen niños pequeños. Algunos sufren con la formación por la educación de sus hijos y lo más fácil que hacen es entregarle una tablet, entregarle un celular para que el niño se entretenga. Cuidado, cuidado. Porque ese niño de alguna manera está probando tu carácter, tu paciencia. Necesitas desarrollar ese carácter, esa experiencia en tu vida, porque de lo contrario lo que tú estás haciendo con eso es calmando la ansiedad que te genera un niño o una niña por su comportamiento, pero estás pasando por alto que lo estás dejando que la tecnología lo forme. Y ese niño no está todavía preparado o preparada para administrar un mundo virtual que no es real. Cuando ese joven crezca, cuando ese niño crezca, va a tener problemas con la realidad. Realidades que tienen que ver con verdades trascendentales, que tienen que ver con nuestra propia esencia, con nuestra propia vida. Porque vivimos en un mundo inmerso en lo virtual, en la imagen, que no es real y que no todo lo que aparece en internet, no todo lo que es imagen es verdadero, no todo lo que es video es verdadero, no todo lo que se escucha en el mundo virtual es verdadero. Entonces necesitamos colocar a nuestros hijos en pie sólido, en la realidad, sustentada por las Sagradas Escrituras, en verdades sustentadas por las Sagradas Escrituras. Permítanme un par de citas más, por favor. Y voy a leer una cita de Erich Fromm. Él decía, hoy en día nos encontramos con un individuo que se comporta como un autómata, que no se conoce ni se comprende a sí mismo y que a la única persona que conoce es la que supone que es él, cuya palabrería sin sentido ha reemplazado al lenguaje comunicativo, cuya sonrisa sintética y falsa ha reemplazado la risa auténtica. Y termina diciendo, y cuya sensación de desesperación ha ocupado el lugar del dolor auténtico. Y termina esta frase, una es que padece carencia de espontaneidad e individualidad, que pueden considerarse incurables. Al mismo tiempo puede decirse que él no es esencialmente distinto del resto de nosotros que caminamos sobre la tierra. Fromm hace un apunte al problema de la existencia, de la existencialidad, la crisis de existencialidad que se ha acrecentado en el posmodernismo. El mundo ha crecido, la tecnología nos permite conectarnos, de estar presentes en un lugar a otro en el mundo. Hay un progreso extraordinario en el mundo, en las comunicaciones, pero el ser humano no logra encontrar un camino de progreso. La familia sigue luchando con las mismas dificultades, el individuo sigue luchando con los mismos problemas, los matrimonios siguen teniendo las mismas dificultades y aún más y peores. Por lo tanto, mientras el mundo florece alrededor del posmoderno, el interior del posmoderno se deprime, se entristece, se oscurece porque no logra encontrar el camino de la realización. Y por eso aparecen las grandes frustraciones. Por eso vivimos en un gran periodo de depresión, de estrés, de frustraciones, donde la gente deja de sumarse al sueño colectivo y comienza una etapa de individualismo desesperado, bestial, desesperado. Y vivimos hoy inmersos en un mundo individualista. Porque el mundo no me da lo que yo necesito, así que tengo el derecho de ser feliz y voy a buscar mi felicidad por encima de quien sea. Y vivimos una etapa triste, como mencionaba la psicóloga Pelu Momber el sábado pasado, el narcisismo. No importa lo que pase alrededor. Ahora, iglesia, todavía creo que tengo una cita más todavía y le pedí que no se me desesperara, por favor. Volvamos un poquito a Baudrillard. Ya vamos a abrir la Biblia, tranquilo, no se me desespere. Vamos a Baudrillard un poquito más. Estamos todavía escuchando lo que escribieron algunos filósofos, analizando el presente de nuestro mundo. Y tenemos que analizarlo porque el sábado pasado decíamos que el laodicense parte después de 1844, así que cohabita el universo, convive en la misma tierra, en la misma casa, con el posmoderno. El laodicense
convive con el posmoderno. Estamos viendo el tema, estamos tratando de definir el posmoderno porque es vecino del laodicense. Y si al laodicense Cristo Jesús le dice, tienes un problema de identidad, tenemos que mirar dónde ha vivido el laodicense, cómo la cultura le ha podido afectar la identidad del laodicense. Eso es lo que estamos haciendo. Una cita más. El ser humano se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. El hombre se ha convertido en un consumidor eterno y el mundo para él no es más que un objeto para calmar su apetito. Ojo con esta expresión. Partimos esta serie hablando de cómo las estrategias de Satanás las aplicó en el Edén, apeló al apetito de Adán y Eva y logró entramparlos y hacerlos esclavos. Luego piensa que va a hacer lo mismo con Cristo Jesús en la tentación en el desierto, apelando a su apetito a cambio de que Jesús transfiriera la lealtad de Dios hacia él. Baudrillard está diciendo que el hombre posmoderno, y de esta misma cultura somos nosotros, se ha convertido en un consumidor eterno y el mundo para él no es más que un objeto para calmar su apetito. Así que estamos hablando de que el posmoderno no solamente es narcisista, no solamente es individualista, sino que ahora el posmoderno también se vuelve buscador de autogratificación. Una cita más. Este tipo de sociedad necesita miembros que se sientan libres o independientes, ¿ok? Que no estén sometidas a ninguna autoridad o principio o conciencia moral y, ojo Danisa, que no obstante estén dispuestos a ser mandados a hacer lo previsto, a encajar sin roces en la máquina social. Y dice él, esta clase de individuo es el autómata, persona que se deja dirigir por otra. O sea, en otras palabras, la sociedad necesita gente que se sienta independiente, ¿no? Y libre, que nadie dicte su conducta moral. El cristianismo se convierte en una amenaza para este tipo de personas. La Biblia se convierte en un tipo de amenaza para este tipo de personas. Nadie tiene derecho a dirigir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso desaparecen las verdades absolutas y por eso surge ahí el relativismo moral. Si para ti es bueno, no importa, hazlo, ¿no? Luego dice él, el humano debe trabajar para satisfacer sus deseos. Está describiendo al posmoderno. El ser humano debe trabajar para satisfacer sus deseos, los cuales son constantemente estimulados y dirigidos por la maquinaria económica. ¿Sí o no? Entonces el capitalismo, que es la maquinaria económica, los medios de comunicación, te generan necesidades, te generan hambre, te generan necesidades inciertas y te hacen víctimas del consumismo. Y tú caes, porque saben que tú tienes una necesidad de aprecio, de reconocimiento. Ay, tengo que andar en un auto grande para que me reconozcan, tengo que andar en una casa para que me reconozcan, tengo que hacer estos gastos en comida y en fiesta para que me reconozcan, porque tiene una necesidad interna no satisfecha, que no la va a satisfacer la cultura. Pero aquí dice que la maquinaria económica lo entiende, conoce esas fragilidades, esa búsqueda de gratificación que tiene el ser humano y la despierta, la estimula para que tú vayas comprando rápidamente y te hagas víctima del sistema. ¿Ok? Porque la gente piensa que comprando más, yo entiendo que hay personas que satisfacen sus necesidades a través de las compras. Yo lo entiendo así, porque comprar también produce endorfinas y una sensación de placer. Yo recuerdo una experiencia en algún momento cuando llegué a Chile, que estaba bajo una presión tremenda. Mi familia estaba en Colombia, estaba aprendiendo muchas cosas, no me manejaba en Santiago. Viví situaciones complejas, muy difíciles en esos días, era muy complejo. Y hasta ese momento yo todavía no lograba colocar en las manos de Dios mis ansiedades. Y cualquier noche, cualquier tarde entré a un supermercado a comprar algo para la cena y para el desayuno, algo que no sería más allá de 6,000, 7,000 pesos. Y me metí al supermercado y comencé a entrar y a caminar y comencé a tomar un carrito y en el carro y en el carro y en el carro y de pronto después de unos 40 minutos, 50 minutos quizás, me senté en la cafetería y voy a tomar la once porque vivía solo. Y cuando pronto estoy sentado al lado de la mesa, con el carrito al lado, y me di cuenta que compré cosas innecesarias. Me gasté más de 50,000 pesos para una cena que apenas
2.000, 3.000 pesos y para un desayuno. Y dije, ¿qué me pasó? Y entendí ese día que yo compré por placer. Compré por placer. Estaba en un supermercado comprando por placer. Cuando Erich Fromm habla del dolor interno que tiene el individuo, está hablando de eso. Vivimos con experiencias dolorosas no resueltas, con historias familiares que marcaron nuestras vidas no resueltas, con crisis de identidad no resuelta, con búsqueda de sentido en la vida no resuelta. Que pretendemos que lo llene la cultura, el comercio, las cosas que compramos, las cosas materiales. Pero eso no va a resolver nuestros problemas internos. El dolor interno que nosotros traemos no se resuelve comprando, no se resuelve con una imagen externa. Ahora, por favor, una cita más. Sigue diciendo Baudrillard, la autoestima en el ser humano depende de factores externos, no internos, externos. Ojo con esto porque esto es clave para lo que vamos a ver ahora cuando abramos la Biblia. Dice, la autoestima en el ser humano depende de factores externos y de sentirse triunfador. Transmitir esa imagen del bacán, del campeón, de que el matrimonio nuestro está perfecto, pero cuando cierras la puerta es otra realidad. De sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. De ahí que vive pendiente de los otros y que su seguridad reside en la conformidad, en no apartarse del rebaño porque necesitas la aprobación. El individuo debe estar de acuerdo con la sociedad, ir por el mismo camino y no apartarse de la opinión de lo establecido por otra. Entonces, alguien comienza a manipular las masas, alguien comienza a decir qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y millones de jóvenes y millones de personas están siguiendo ideologías porque creen que es el camino correcto para salir de ese vacío, de esa frustración, de esa situación en la que han estado viviendo. Y ahora sí llegó el tiempo de ir a las Sagradas Escrituras. Vuelva conmigo, por favor, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Vamos a volver aquí. Vamos a irnos de aquí al Antiguo Testamento y vamos a volver a regresar nuevamente aquí al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Recuerden que yo les hice una tarea, les mandé una tarea el sábado pasado. No sé cuántos hicieron la tarea. No sé, pero voy a abrir el espacio por si alguien encontró la tarea pueda compartir algo de lo que hizo durante esta semana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito, pero no sabes, no conoces, dice la Biblia, que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amigos, el ciudadano laodicense cree ser rico y tenerlo todo, pero en el fondo no se da cuenta que ese es su problema, que la imagen que él tiene de sí mismo no es correcta, que su riqueza lo ha llevado a vivir cómodamente hasta el punto de creer que no necesita nada, lo cual agrava las cosas, y es que él no puede ver su realidad. Él no puede ver que vive en un mundo de simulación. En otras palabras, se creyó su mentira. Y no hay manera que nadie le pueda sacar de esa simulación, de ese mundo en el cual se encuentra, porque no puede ver la realidad. Y es un problema serio cuando usted no acepta, cuando yo no acepto que tengo un problema. Por ejemplo, una persona adicta al alcohol tiene que reconocer que tiene un problema para encontrar el camino de liberación. Lo mismo es para el pecador. El pecador necesita reconocer que está lejos de Dios, que su destino es la muerte, que su destino es la frustración, la pena, la destrucción de su vida, de su matrimonio, de su familia, a menos que reconozca que anda mal y que necesita arrepentirse, dar vuelta, cambiar de dirección. Y cuando cambie de dirección, entonces viene el tercer paso, la confesión, y luego después de la confesión, el perdón y la restauración. Pero necesitamos en algún momento poder darnos cuenta. Pero si no podemos darnos cuenta de esto, amada iglesia, va a ser complicado encontrar el camino. Por eso el laodicense está al punto de ser expulsado. Por eso Jesús le dice allí, yo necesito que tú te arrepientas, vuelve atrás. Y el mensaje a los laodicenses no es para público no creyente, es para el público creyente, es para el pueblo de Dios. Es para aquellos que viven en este tiempo en el pueblo de Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. Estoy hablando de los cristianos hoy día.
que durante mucho tiempo han vivido en una etapa de simulación, de mentira. Pero no me quiero anticipar, ¿ok? Ahora, amada iglesia, permíteme todavía un par de citas más porque voy a compartir contigo algo extraordinario. Aquí tengo una cita de un autor adventista, nuestro querido escritor, el profesor, el doctor y pastor George Knight. Aquí voy a hablarle al corazón adventista, el pastor George Knight. En el libro La visión apocalíptica y la castración del adventismo, él dice: hoy tenemos en la iglesia lo que llamamos adventistas. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se consideran que todo lo que enseña la denominación es inequívocamente adventista y que refunfuñan un tanto cuando nos llamamos evangélicos. En el otro extremo están los adventistas, los que podemos llamar cristianos. Los que se encuentran en ese polo de la denominación están encantados de ser evangélicos y dejan de lado a Ellen White, las implicaciones escatológicas del sábado, el santuario celestial, etc. Afortunadamente, dice él, en el medio podemos encontrar algunos que podríamos llamar cristianos adventistas, cuyo adventismo encuentra significado en el marco evangélico que compartimos con otros cristianos. En un sector yo le llamo los de la derecha adventista, que a veces pueden representar el hermano mayor de la parábola del padre amante o del hijo pródigo, ¿no? Son duros, son críticos, son como estacas inamovibles, sin flexibilidad, porque prefieren la tradición al papel que juega el evangelio en el tiempo del fin y no nos movemos porque aquí estamos acostumbrados a hacer las cosas así. Y es más importante la tradición, es más importante la estructura, aunque se pierdan vidas humanas. Mi hermano, déjame decirte una cosa. Yo estoy de acuerdo que nosotros hay algo que nunca debemos poner en riesgo, que son los principios. Nuestras verdades, nuestros principios no son negociables, no se ponen en duda, no los arriesgamos por nada. Pero sí las estrategias, sí los métodos, sí las formas. Y a veces nos volvemos defensores de los métodos, de las formas, de las estrategias, como si eso fuera la misión, como si eso fuera realmente lo que le diera sentido a nuestra misión. Y no hacemos más que colocar un obstáculo, porque creemos que somos dueños de algo, ¿no? Y nos da miedo cuando comenzamos a hacer algunos cambios estratégicos para que el evangelio llegue, para que la misión llegue a las personas que tienen que llegar. Pero también están los otros, ¿no? Como decía el doctor Knight. Aquellos que están en el centro, ¿no? Los otros son los que están en el otro extremo. Yo le llamo los de la derecha adventista y están los de la izquierda adventista, que miran con recelo a los que son demasiado estrictos, demasiado celosos, demasiado conservadores y protectores de la tradición. Y entonces al otro lado tenemos a los liberales, ¿no? Que se van al extremo, que pasan por alto las normas, que quieren pasar por alto los manuales, que quieren pasar por alto la autoridad de la iglesia, que quieren hacer las cosas a su pinta, que quieren hacer las cosas por impulso. No es correcto eso tampoco. Entonces George Knight habla del equilibrio, ¿no? Del equilibrio. Dice: cristianos adventistas cuyo adventismo encuentra significado en el marco evangélico que compartimos con otros. Es la misión lo que le da sentido. Y escucha esto, lo que él dice: podríamos estar perdiendo nuestra imagen y borrando nuestra relevancia en el desequilibrio entre el evangelio y la profecía apocalíptica. Algunos dicen: no, que solamente hay que predicar la profecía, y se olvidan del otro. No, que hay que predicar el amor y el evangelio y se olvidan de la profecía, porque no es bueno asustar a la gente con los animales, con las bestias de Apocalipsis. ¿Por qué tanto extremismo? ¿Por qué tanto fanatismo? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser relevantemente equilibrados? Entonces dice George Knight: si el adventismo llega a perder su visión apocalíptica, habrá perdido su razón de existir. Si perdemos la influencia, la profecía apocalíptica, y dejamos de ser un pueblo profético, entonces no tiene sentido que existamos como iglesia, como movimiento. Porque esa es la razón por la cual existimos, un movimiento profético, para cumplir una misión de eventos proféticos que habían de desarrollarse en el tiempo del fin, y para eso existimos. Pero no para criticar y colocarnos en un pedestal más alto que el otro y criticar al que está allá, como el hermano mayor frente al hijo pródigo cuando viene de vuelta y lo critica. Eso no es evangelio.
necesitamos entender que tanto el hermano mayor estaba perdido como el hijo pródigo. Aquel se fue de la casa y regresó, pero el hijo mayor estaba perdido dentro de la misma casa. Estando en presencia con su padre, no había disfrutado de la relación con su padre. Y este es otro tema que podemos tocar después. Entonces dice Jornay, si el adventismo llega a perder su visión apocalíptica, profética, la perspectiva de tiempo en el que vivimos, la urgencia de la venida de Cristo, la razón de ser de nuestra misión, si perdemos esa visión, entonces hemos perdido nuestra razón de existir y pasamos a ser una iglesia más. Entonces él dice, necesitamos equilibrio entre aquellos aspectos de nuestro sistema de creencias que nos hacen cristianos y aquellos que nos hacen adventistas. Por eso alguien habló de la importancia entre el cordero y el león. El cordero muestra el cristianismo, el amor, el perdón, la gracia. Pero Cristo Jesús no es solamente cordero, es león. Y predica un tiempo de juicio y vendrá Cristo Jesús a ponerle fin al pecado. Ese equilibrio es necesario. Y el mensaje de Apocalipsis 14 no es un mensaje solamente de cordero, es un mensaje de juicio. Y es un mensaje desafiante, rebelde para la mente posmoderna que no cree doctrinas, que no cree que nadie tiene que regirle sus principios. El mensaje de Apocalipsis 14 es totalmente desafiante. Una cita más, por favor. Cuando la iglesia se vuelve políticamente correcta en todo lo que afirma y cuando pierde el debido grado de arrogancia santificada en cuanto a su mensaje y misión, dice, acaba por castrarse, aunque continúe alardeándose de su potencia. Las personas buscan una iglesia que destaque por encima de la cultura. Por encima de la cultura, me fascina esta frase. Una iglesia que sea bastante arrogante como para creer que hay verdad y error y que ella tiene la verdad. Si esa verdad no existe, entonces, ¿qué sentido tiene unirse a esa iglesia? Dice Jornay, cierro comillas. Volvemos a la pregunta. ¿Cómo es que la tibieza, la indiferencia y los problemas de identidad de la odicense sean aplicables al pueblo que posee una identidad clara, determinante en Apocalipsis 14? Y aquí vino la pregunta que yo dejé para ustedes el sábado pasado. ¿Tuvo el pueblo de Dios en el pasado alguna crisis de identidad? ¿Alguna generación del pueblo de Dios con el cual Dios se identificó tuvo alguna crisis de identidad? Aquí está la pregunta por ustedes. Si alguien encontró una respuesta, este es el momento para responderla. ¿Hay alguna generación del pueblo de Dios que haya vivido una crisis de identidad? ¿Alguien con quien Dios se identificó en el pasado haya pasado por una crisis de identidad como el laodicense? Vamos, las preguntas. Si alguno de ustedes tiene allí cómo responder, hágalo por favor. Comparta. Danisa, tú estás en una de las páginas, yo me quedo aquí con otra de las páginas para saber si hay alguno de ustedes que haya aportado algo. ¿Encontraste algo? ¿Creen que hay algún personaje que en el Antiguo Testamento, en un momento de su relación con Dios, haya tenido una crisis de identidad? Vamos a ver quién me responde, quién me dice por favor alguna respuesta. ¿Quién puede darnos alguna respuesta? Por aquí. Si está teniendo dificultades en la transmisión con séptima trompeta, vaya al muro de Daniel San Juan Murillo. Ahí también está saliendo la señal, el sermón. Me dicen los chiquillos que tienen problemas de internet y que a través de la página de la séptima trompeta solamente dice solamente pueden escuchar el audio. Así que tienes dificultad, te invitamos a que vayas allí al muro de Daniel San Juan Murillo en Facebook y también puedes tomar la señal. O www.septimatrompeta.cl también podrás escucharla. En el Facebook de este servidor podrás ver el video. Muy bien, ¿tenemos alguna respuesta? No tenemos. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Génesis capítulo 27 y entramos aquí en la última mitad del sermón, en el desenlace de este tema. Génesis capítulo 27, versículo 21 al 23. Tenemos una respuesta por aquí, me dice Nancy Villablanca, dice, sí, yo encontré a Jacob, yo con Jacob. Nancy Villablanca dice que Jacob es un modelo de crisis de identidad. Job, dice ella. Yo con Job, se identifica con Job. Muchas gracias, Nancy Villablanca, por compartir tu concepto con nosotros. Por aquí, Jesús David Avendaño, en Santa Marta, Colombia, dice Jacob pasó de ser engañador a triunfador. Excelente, excelente aporte, Jesús. Es exactamente. Yacibe me dice, en Egipto perdieron identidad durante la esclavitud. Un abrazo para ustedes. Es verdad, es así. Vamos, chiquillos, a la palabra de Dios, el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 21 y 23. Y aquí yo quisiera ponerme de pie porque no se imaginan cuánto sufro predicar sentado. No puedo, no me es fácil predicar sentado porque cuando el mensaje comienza a tener impacto en mi vida, yo quisiera caminar y moverme para liberar la energía.
Génesis capítulo 27, versículo 21. Es la historia de Isaac con sus dos hijos. Recuerden, Dios identificó una de las generaciones con las que Dios identificó fue la generación de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Abraham no vio más allá. Isaac pudo ver a sus dos hijos, pero dice la Biblia de ellos, Jacob. Tú conoces la historia. Jacob siempre quiso tener la primogenitura y un día, dice la Biblia, le quiso comprar a Jacob, a su hermano Esaú la primogenitura. Ustedes conocen la historia. Y yo quisiera decirte lo siguiente, tú conoces esta historia. Un día, dice la Biblia, que Jacob estaba en la casa y es importante que veamos este detalle. Cuando vamos al libro 27 de Génesis, vamos a encontrar un aspecto interesante porque Rebeca, la mamá, era sobreprotectora de Jacob. Como se dice en Chile, se puede decir que Jacob era mamón. Le gustaba estar bajo la falda de su mamá. Y mientras Jacob gozaba del cariño, de la protección, del cuidado, de la sobreprotección de la mamá, Esaú tenía que salir al campo, Esaú tenía que ir a trabajar, Esaú tenía que cumplir sus tareas. Había un desequilibrio en las relaciones familiares. Esaú tenía mucho aprecio, o Isaac tenía mucho aprecio por los hijos de Esaú, por el primogénito. Esaú encarnaba ese hijo que era la extensión de los sueños del padre. Jacob, por ser un hijo sobreprotegido, por ser un hijo mamón, no carecía de la cercanía con su padre. Y entonces Jacob pensaba que con la primogenitura podía obtener el afecto, el cariño del padre, que no tenía y que sí tenía Esaú. Entonces había allí una disfuncionalidad en las relaciones internas, y aquí hago un paréntesis. Los padres de familia que le hacen daño a sus hijos cuando tienen preferencias, cuando juzgan a un hijo delante del otro, cuando utilizas los méritos del uno para opacar al otro, para criticar al otro, para desafiar al otro, no haces más que destruir su autoestima, que destruir su nivel de confianza, que colocar fronteras dentro del hogar. Y muchas veces, lamentablemente, el resultado de vidas fracasadas de muchos hijos es el resultado de una mala educación de los padres, que colocan comparaciones, que actúan con preferencias porque éste saca mejores calificaciones, porque ella atiende en la casa. Ese era el problema. Y vamos a ver cómo esto determina la historia de Esaú y de Jacob, y cómo la historia de Jacob se desenvuelve para ayudarnos a encontrar una respuesta para el problema de la odisencia. Entonces dice la Biblia que un día, voy a mencionar la historia, sí, voy a tratar de crearla así, ¿no? Un día, Esaú viene del campo, estaba trabajando porque era el hijo mayor, la mamá le decía, ay no, Isaac, deja al niño de Jacob en la casa, deja a Esaú que se vaya a trabajar solo. Y como eran permisivos, entonces Esaú se iba al campo a trabajar y Jacob se quedaba en la casa. Y dice la Biblia que un día, voy a parafrasear, voy a tratar de recrear esto, ¿no? Voy a hacer una parábola moderna de esto, ¿no? Esaú está en el campo y llega a almorzar a mediodía con tremenda hambre. Jacob está en la casa y yo me imagino a Esaú que llega agotado y cansado, como cuando muchas veces hacemos nosotros de la calle y nos tiramos en el sillón, tomamos el celular y comenzamos a ver qué está pasando en el mundo. Y de pronto en el Facebook de Esaú aparece una notificación que dice, tu hermano Esaú acaba de subir una foto en su muro. Y entonces viene Esaú y pincha allí y ve que Jacob aparece con una selfie que decía, menú de hoy, lentejas con queso. Menú de hoy, lentejas. Y le tomó una foto al plato de lentejas humeando, con quesito arriba, así como lo ponen aquí en Chile, ¿no? Con cilantro. Una cosa riquísima para un tiempo frío. Y con el hambre, Jacob comenzó a sentirse atraído y su apetito comenzó a generar sensaciones, comenzó a salivar. Y entonces
Jacob es atraído a través del apetito. Y llega al salón donde estaba Jacob y le dice, hola hermano, ¿qué estás preparando? Y Jacob, con cierto aire de grandeza, le dice, tengo listas unas ricas y deliciosas lentejas. Y Jacob observó el rostro de Esaú, cansado, preocupado, extenuado por el calor del día. Y le dice, si quieres, te puedo dar. ¿Quieres que te convide un plato de lentejas? Así no tienes que cocinar, no tienes que preocuparte. Está lista. Y entonces Esaú le dice, sí, podrás convidarme un poco de lentejas. Y entonces Jacob le dice, sí, pero a cambio de algo, tu primogenitura. Y el apetito había cobrado tanta fuerza en Esaú que Esaú le importó la primogenitura y le dijo, no importa. Te doy mi primogenitura a cambio de que me des un plato de lenteja. Qué interesante detalle. Eran muy ricas las lentejas, ¿no? Eran lentejas. Dicen aquí que rica es la lenteja. Era muy rica la lenteja. Si logró tumbar a Esaú de su primogenitura, el deseo que acarició, el apetito que acarició, fue extraordinario. Acuérdate de Eva, que perdió por el apetito. Y no fue por un plato de lentejas. Acuérdate de Jesús, que fue tentado en el desierto por el apetito. Y no fue por un plato de lentejas. Y hago un paréntesis aquí, porque hay muchas personas que sacrifican su eternidad por un momento de placer. Porque Satanás conoce las necesidades del ser humano, del corazón, ese dolor que piensa que con la autogratificación pasa. Sí pasa por momento, pero el problema latente sigue allí. Porque hay problemas de existencia, hay problemas humanos que no se resuelven con la gratificación, con un apetito, con un plato, con un vestido, con un zapato, con un mall. No se soluciona porque son problemas existenciales que van a resolverse cuando te encuentres cara a cara con Jesús, cuando te encuentres cara a cara con la verdad, cuando descubras de dónde vienes, hacia dónde vas y que hay un propósito para nuestras vidas. Y ahí empieza ese declive en la vida de Esaú y se posesiona Jacob. Cualquier día, dice la historia, que Isaac estaba a punto de morir y llama a su hijo Esaú para bendecirlo sin saber lo que había pasado entre los dos. Pero Rebeca sí sabía el deseo de Jacob. Y entonces Rebeca escucha que Isaac, ya viejo, con sus ojos que no podía ver, va a bendecir a Esaú. Y entonces es cuando aparece Rebeca, la que siempre había estado cuidando y sin ver, voy a decirlo así, Chabelita sería, alcahueteando la sinvergüenzura de Jacob. Y entonces es Rebeca la que llama a Jacob y desarrolla un plan maquiavélico, mentiroso, falso. Y llama a Jacob y le dice, tu padre va a bendecir a Esaú. A ti siempre te ha gustado la primogenitura, es el momento de robarla. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Te voy a preparar un guiso porque tu papá le pidió a Esaú que preparara un guiso, pero Esaú tiene que ir al campo, tiene que prepararlo, tiene que cazarlo y cuando él venga ya nosotros habremos ganado la primogenitura y como tú la quieres, yo te voy a apoyar. La mamá, la mala influencia de una generación. Entonces toma a Esaú y le dice, vamos, yo te voy a preparar el plato, ve a vestirte y te voy a vestir con la ropa de tu hermano Esaú, con el perfume de tu hermano Esaú. Y Jacob le dice, mamá, eso es mentira. No importa, vamos a hacerlo. Mamá, no puedo, mi hermano es lampiño, yo soy lampiño, mi hermano es velloso. No importa, yo lo voy a resolver. Mamá, eso es una maldición, robar la primogenitura, mentir al padre es una maldición. Y ella le dice, que la maldición caiga sobre mí. Léalo en la Biblia. Entonces dice que Jacob no tuvo otra opción. Y la mamá vistió los brazos limpios y lampiños de Jacob con piel de animales para engañar a Isaac. Colocó un plato que ella preparó en sus manos y le dijo, presenta delante de tu padre. Y yo me imagino esa escena porque Jacob llega delante de Jacob intentando tomar la voz de su hermano Esaú. Y con los nervios de saber que estaba simulando a alguien que no era, que estaba usurpando una identidad. Y llega delante del papá y como era menor, el hijo menor por lo general siempre tiene la voz más delgada que el mayor, ¿no? Hasta que crezca, ¿no? Y le diría, papá. Y el señor no veía y le dice, ¿y quién eres tú, hijo? Y entonces empieza un diálogo entre un padre ya anciano y que no podía ver para bendecir al que sería aparentemente Esaú. Y empieza un diálogo.
Y ustedes encuentran allí ese diálogo en el libro de Génesis capítulo 27. Ustedes leen por favor el versículo 15. Entonces Rebeca tomó los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella guardaba en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y con la piel de los cabritos cubrió sus manos y su cuello, y entregó a Jacob el guiso, su guiso, y el pan. Y él fue a su padre y le dijo: Padre mío. Y el padre respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió, escucha lo que dice el versículo 19. ¿Qué respondió Jacob? Soy Esaú tu primogénito. Hice como me pidiste. Levántate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová el Eterno, tu Dios, la puso delante de mí. Mentiroso, otra mentira. E Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Acércate, yo te voy a tocar para ver si realmente eres mi hijo. O sea, el viejo igual dudaba. Entonces dice el versículo 22 que Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo, ojo con esta frase, iglesia: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y entonces dice el versículo 23, y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como la de Esaú, y lo bendijo. Y volvió en el versículo 24 Isaac a preguntar: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. El resto de la historia ustedes la van a leer después del almuerzo, pero la voy a contar muy brevemente. Después que recibe la bendición, porque él come, recibe el guiso, él come y lo bendice. Y cuando sale de ese lugar, por la otra puerta está entrando Esaú con su guiso, que no tenía el apoyo de la mamá. Noten, Esaú tuvo que preparar su propio guiso, sin el apoyo de la mamá. Y va a presentarse delante del padre, y cuando llega delante de Isaac, Isaac se sorprende, porque le dice: ¿quién eres tú? Le dice: soy tu hijo Esaú. Y entonces Isaac le cuenta lo que ha sucedido. Y le dice: dame una bendición. No puedo bendecirte, hijo. Dame una bendición, padre. Y Esaú se llena de resentimiento, de rabia, de frustración. Se le olvidó lo que había hecho con su hermano. Y en ese mismo momento declara destruir, matar a su hermano Esaú. Y antes de que eso sucediera, la misma Rebeca asume el rol y toma a Jacob y lo manda a Padán Aram, a la casa de sus padres. Y cuando llega Jacob a la casa de sus padres, ¿adivina qué? Una visita normal justificaría el motivo y la razón. Hola, hijo, ¿por qué estás? Bien, tío, he venido aquí porque mi papá me... No había justificación, no había razón, ni siquiera alcanzó a echar ropa. Así que el tío recibió a Jacob con sospechas, con dudas, y como nunca se descubrió la razón por la cual Jacob había llegado, hubo una relación de desconfianza. Una relación de desconfianza por 20 años. Jacob quiso trabajar por Raquel, se enamoró de Raquel. Y según la costumbre, Jacob, el papá le dijo: bueno, vas a trabajar por ella, trabaja 7 años. Y lo puso a trabajar 7 años, lo exprimió 7 años, lo tuvo como trabajador sin salario 7 años sin paga. Y al cabo de los 7 años, cuando Jacob esperó que le iban a entregar a su hija en la noche de los esponsales, le vendaron los ojos, y cuando él abre los ojos se da cuenta que no es Raquel, que es Lea. Y entonces reclamó a su suegro y le dije: ¿por qué me hacen esto? Y le dice: porque la norma dice que primero se entrega a la mayor. Así que si tú quieres quedarte con la menor, tienes que trabajar también por la mayor 7 años más. Así que antes de casarse con Raquel tuvo que trabajar 7 años más. Y así fue como se casó con Lea, porque la costumbre era que tenía que casarse primero con la mayor. Se entregaba primero la hija mayor. Y luego entonces pudo tener a Raquel, una relación que más adelante va a producir problemas y conflictos en la familia. Y a partir de ahí Jacob comienza a tener dificultades con su suegro, le cambió el salario muchas veces y la relación se hizo invivible, complicada, y entonces Dios le pide a Jacob que vuelva.
Cuando Jacob estaba huyendo la primera vez de la casa de sus padres hacia la casa de sus tíos, en la noche Dios le habla, Dios se manifiesta a través de un sueño, le mostró una escalera donde ángeles y subían y bajaban, y Dios le habló a Jacob, Dios le dijo, ve conmigo, yo estaré contigo, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tu mentira, yo voy a estar contigo si tú eres fiel. Después de 20 años, Dios le pide a Jacob que regrese a Canaán, a la casa de sus padres. Y Jacob toma el camino de regreso. 20 años. Y 20 años después, cuando está a punto de llegar, le informan que su hermano Esaú lo está esperando con 600 hombres para matarlo. 20 años de resentimiento, 20 años de una relación no satisfecha, 20 años de un conflicto familiar, 20 años con una infelicidad, con un asunto no resuelto. Amada iglesia, los asuntos que no respondemos a su debido tiempo, tarde o temprano, van a llegar y nos van a reventar en nuestras caras, en nuestros rostros. Vean el caso de Sansón. El creyente que no ha resuelto sus problemas internos con Dios, tarde o temprano te pueden poner en una situación complicada que va a arriesgar tu salvación en el momento menos indicado. Aquellos asuntos internos con los que tú juegas. Déjame hablarte y decirte lo siguiente, que hay cristianos hoy día como Jacob. En la semana hablan como Jacob. En el día sábado parecen Esaú. Un día actúan con una cara, otro día actúan con otra cara. En el trabajo son Esaú, en la iglesia son Jacob, en la familia son Esaú, en el mundo son... Hay una dicotomía. Hay un conflicto de identidad. Hay cristianos que cuando están en la iglesia pontifican de los principios, pontifican de la forma de hacer las cosas, critican. Hasta tienen la solución de la iglesia en las manos, critican a los pastores, critican a los ancianos. Son la conciencia moral de todos. Pero vas a verlo en sus vidas laborales, vas a verlo en sus relaciones familiares, vas a verlo en sus negocios. Hay cristianos así. Escúchalos. Cuando hablan, sería mejor que no hablaran. Esta crisis de identidad le ha hecho daño al mundo, le ha hecho daño a la misión, pero pontifican en la iglesia de santidad, de pureza. Porque la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Oscilan entre un péndulo y otro. Y tarde o temprano esa crisis de identidad te va a alcanzar. Tus mentiras te va a alcanzar, tu pecado te va a alcanzar. Y por misericordia de Dios, si Dios querrá salvarte, tendrá que tumbarte del caballo en algún momento para que te puedas dar goces con el aguijón como Pablo y reconozcas que no podemos vivir una vida de simulación, de mentiras, de falsedades. Porque corres el punto, corres el riesgo de ser expulsado. ¿Usted me comprende, amada iglesia? ¿Usted me comprende lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir? En resumen, este tiempo no podemos estar simulando, no podemos estar tirando para un lado y para el otro. Ese es un tiempo cuando como pueblo de Dios tenemos que decidirnos de qué lado estamos, porque no nos le sirve a Dios ni ser frío ni ser caliente, ni ser tibio, o eres frío o eres caliente. Decídete de una vez por todas. Por eso yo digo, esta pandemia, esta crisis es una oportunidad, es un ensayo que Dios nos ha dado para que reaccionemos y dejemos de jugar al otro ser, a lo que no somos. Amada iglesia, por favor, la historia termina diciendo de forma extraordinaria y en el libro de Génesis, vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Jacob ahora está a punto de enfrentar a su hermano Esaú. Su vida está en riesgo, está a punto de morir, porque nadie le asegura que vaya a quedar con vida. El libro de Génesis capítulo 32, por favor, libro de Génesis capítulo 32, Jacob vuelve a Canaán, ojo con ese detalle, Jacob vuelve a Canaán, le informan que su hermano lo está esperando para matarlo, y antes de enfrentar a su hermano, dice el versículo 22, Jacob se levantó, pasó a sus esposas primero, mandó a sus siervas, mandó a sus 11 hijos, y dice, pasó el vado de Jaboc, les hizo pasar el arroyo, hizo pasar todas las provisiones, todas las cosas que tenía. Y dice la Biblia en el versículo 24, Génesis 32, 24, los que me están acompañando, Génesis 32, 24, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hacia el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y el varón le dijo, déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Aleluya. ¿Cuál es tu nombre?
No era la primera vez que Jacob escuchaba esta pregunta. Y esta pregunta de Jesús, que era realmente quien estaba luchando con Jacob, lo transportó a 20 años atrás, cuando empezó toda su crisis, cuando empezó todo su dolor, toda su angustia, y recordó como por un instante, como una película, dónde empezó su mentira, cuando su padre le preguntó 3 veces quién era, y él dijo: soy Esaú, tu hijo. Y por un instante Jacob pudo haber pensado: si yo hubiese sido certeramente verdadero, leal a mi padre, si yo no hubiese mentido, no estuviera en esta condición, no estuviera temiendo mi vida, no tuviera el temor que tengo ahora, no hubiese vivido 20 años de angustia, de separación de mi padre. Fueron 20 años que Jacob estuvo separado de su padre, de su madre, de su hermano, de su familia, por una mentira, por una simulación, por creer algo que no era, por buscar una gratificación de la manera equivocada. Y entonces, antes de responder esta pregunta, Jacob sabía que era su última oportunidad, porque de responder correctamente esa pregunta dependía si pasaba con vida o no. Entonces, con humildad, sin dudarlo nuevamente, Jacob responde en el versículo 27, Jacob, soy el engañador, soy el suplantador, soy el mentiroso, soy el que ha simulado ser Esaú. Es lo que hay, soy Jacob. Entonces dice que el varón le dice, versículo 28, no te llamarán más Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Una noche de victoria, una noche extraordinaria. Ya en la mañana Jacob no pudo, se aferró. Mi amigo, yo aprovecho para decirte, antes de continuar, porque ya vamos ahorita al cierre, pero antes de terminar, pasar a la siguiente parte, déjame decirte, ya luchaste como Jacob. Ya tuviste una pelea espiritual con Dios. Ya reconociste los defectos de tu carácter y ya fuiste a llorar con Dios, ya fuiste a pelear, ya pasaste una noche de oración, de intimidad con Dios. Muchas veces las crisis de la vida nos dejan literalmente solos como Jacob. La pérdida de tu matrimonio, la pérdida de un hijo, la pérdida de tu estabilidad financiera. Y voy a hablar quizás para alguien que estuvo en la iglesia y se fue por alguna falla, por algún error, por alguna situación, por alguna razón te fuiste de la iglesia y te quedaste literalmente solo, dando trompos, sin saber cómo encontrar el camino de vuelta. Pues déjame decirte que Jacob pasó por esa experiencia solo. Y no es sino cuando nos quedamos literalmente solos, cuando tenemos la mejor oportunidad para que Cristo Jesús venga a nuestras vidas. Y una noche de encuentro con Jesús tuvo Jacob. Quizás las experiencias de fracaso que algunos viven no es porque se hayan equivocado, no es porque tengan un carácter defectuoso, no es porque tengan una lucha con su naturaleza, sino porque no han dejado que Cristo Jesús venza en sus vidas. El problema de Jacob no era que Jacob fuera imperfecto, que su carácter determinara que iba a ser un engañador. No era el problema era que Jesús en algún momento tenía que llegar a su vida y vencer. Y ese es el punto donde yo quiero llevarte en este estudio. Todos somos imperfectos. Y nuestra imperfección hace que a veces la misión parezca imperfecta. Pero a pesar de nuestras imperfecciones, Dios eligió este pueblo para llevar adelante una misión. Pero Dios va a llevar adelante la misión conmigo o sin mí. Siempre habrá hombres y mujeres leales a Dios que estarán dispuestos a asumir el compromiso con Dios, que pasarán una noche cuando descubran los defectos de su carácter, pasarán una noche entera con Jesús para que Dios transforme, para que Dios quite los elementos negativos de su carácter y les dé un nuevo nombre, una nueva identidad. Eso fue lo que pasó con Jacob. Peleó con Dios. Peleó con su propia naturaleza, fue una lucha contra su propia naturaleza, pero fue una lucha por aferrarse a la gracia divina. Le dijo: Señor, yo no voy a pasar un metro más si tú no vas conmigo. Yo no voy a caminar más si tú no me bendices. Yo no voy a caminar ningún paso más si tú no vas conmigo. Cuando hagamos ese tipo de oración, entonces veremos a Dios transformar nuestras vidas totalmente. Cuando tengamos ese nivel de oración, entonces veremos el poder de Dios transformando nuestro carácter. Cuando hagamos ese tipo de búsquedas espirituales, veremos una iglesia poderosa, una iglesia enfocada. En vez de estar enfocando en lo que hace el uno, lo que hace el otro, que si esto lo hace mal, que si el otro lo hace mal, nos enfocaremos en la misión, en la tarea que Dios nos ha dado. En vez de estar mirando lo que hace aquel, lo que hace el otro, no somos jueces de nadie. Pero como no tenemos nada que hacer, entonces
Nos dedicamos a criticar lo que hace el uno y lo que hace el otro, porque nos hace falta ese momento de encuentro con Dios, porque nos hace falta esa búsqueda, porque nos hace falta ese proceso de transformación, porque todavía nuestra naturaleza carnal nos controla, nos domina, nos condiciona, iglesia. Cuando estamos a punto de entrar a Canaán, Jacob sabía que estaba a punto de entrar a Canaán y que de su batalla dependía, de la manera como pelear en ese momento, si Dios iba con él, dependía su salvación o no. Iglesia, permíteme decirte lo siguiente. Dios le cambia a Jacob su nombre, le da una nueva identidad. Cuando le dice Israel, a partir de aquí entonces aparece Israel por primera vez. Y sus hijos van a ser llamados los hijos de Israel. Los hijos de Jacob, los hijos de Israel, el segundo nombre. Y luego cuando las tribus crecen y se desarrollan, aparecen el pueblo, la nación como tal, y es el pueblo de Israel. Aquí aparece el cambio de nombre. ¿Ok? Aquí aparece el cambio de nombre. Pero dice, en el hebreo es Yisrael. Yisrael. Israel es Yisrael. Dios contiende, Dios lucha, o el que lucha con Dios, o soldado de Dios. Y escucha esta expresión. En el griego, la definición es alguien que reinará con Dios. Israel es un príncipe, alguien que lucha con Dios, pero alguien que reinará con Dios. Ojo con ese detalle. Ojo con este detalle. Jacob va de vuelta a Canaán. Jacob viene de vuelta a la casa de su padre. Jacob descubre su debilidad, tiene un proceso de encuentro con Dios, le cambian su naturaleza, le cambian su nombre y su nuevo nombre es uno que reinará con Dios. O sea, Dios le dice a Jacob, tú vas a compartir el trono conmigo, voy a compartir el trono contigo. Ojo con ese detalle, porque va a ser clave para cuando cerremos nuestro tema con el laodicense. Entonces, Jacob cambia de identidad, Dios le cambia su identidad, pasa de ser un engañador, pasa de ser un suplantador, de un mentiroso, de un simulador. Eso era Jacob. Ahora le da un nuevo nombre, Dios lucha, el que lucha con Dios, soldado de Dios, alguien que reinará con Dios. Dios cambia su naturaleza, Dios cambia totalmente. Ahora, vaya conmigo lo que dice la sierva de Dios, Ellen White. Escucha lo que Ellen White escribe, dice, la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y yo le decía el sábado pasado, no tenemos un octavo periodo en la iglesia. La Odisea es el último periodo. Después de la Odisea, la venida de Cristo. Por eso la misión que se nos ha dado. Representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Estoy leyendo Patriarcas y Profetas, página 199. Escucha lo que dice ella. De aquella lucha nocturna al lado del Jaboc, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí misma había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. Escucha esto, iglesia. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Qué extraordinaria cita. Voy a leerlo. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia interior, los aspectos de su vieja naturaleza ya no los manifestó. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron ¿qué cosa? La sencillez y la veracidad. ¡Qué extraordinaria! Sin mentiras, sin adulaciones, sin fingimiento. Una vida sencilla, una vida veraz, una vida verdadera. Aunque Jacob tuvo que caminar el resto de su vida cojo para recordar ese momento de su encuentro con Dios. Y escucha esta otra cita de Ellen White. Dice, el perdonado dejó de ser suplantador para convertirse en príncipe con Dios. No solo fue librado de la ira de su hermano, porque ellos se reconciliaron después, sino de sí mismo, de su propia naturaleza, de esa mentira, de esa simulación que se había creído. Y dice, quebrantó el poder del mal en su propia naturaleza. Por eso dice que peleó contra Dios y los hombres, porque peleó contra sí mismo. Quebrantó el poder del mal en su propia naturaleza y su carácter fue transformado. Iglesia, buena noticia. Si Dios lo hizo con Jacob, también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer conmigo, también lo puede hacer con su pueblo. Pero ojo, antes de entrar a Canaán. Antes de entrar a Canaán. No entrando a Canaán.
Y aquí hay muchos creyentes que están esperando que Cristo Jesús venga en gloria por segunda vez para decirle, Señor, transforma mi carácter antes de entrar a Canaán. Nuestra tarea es ahora, nuestro desafío es ahora. Y aquí se abre una puerta porque me gustaría en algún momento poder hablar este tema. Muchos están relajados en el sofá. Bueno, literalmente ahora. Pero en el sofá espiritual de sus vidas, esperando que el día que Jesús venga por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Mientras tanto, seguimos siendo piezas para el enemigo. Seguimos siendo piedras de tropiezo. Y yo publiqué anoche una cita en Facebook que me llamó la atención al respecto y que es una cita dura. Bueno, ya te hablé de la buena experiencia y de la esperanza, pero voy a recordártela. White dice, los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Y por eso el Señor nos pide que nosotros hagamos los cambios ahora. Si usted está esperando que venga el Señor por segunda vez para que Dios lo transforme, es probable que lleve la experiencia de Isaac con Esaú, que dice que no lo conoció. No lo conoció. Y Jesús es certero cuando dice que en el tiempo del fin muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor les dirá, apartados de mí, no os conozco. Usted está en la iglesia, pero podemos estar perdidos en la iglesia. Podemos estar perdidos en la iglesia. Necesitamos ese encuentro con Jesús. Necesitamos esa experiencia real con Jesús. No porque yo sea parte del pueblo del remanente. Sí, me bauticé una vez, pero no siempre la transformación de nuestra vida llega con el bautismo. Necesitamos ir desarrollando ese proceso de santificación. Por esa razón el Señor te da el don del Espíritu Santo cuando te bautizas, para acompañarte, para santificarte, para que ames lo que antes odiabas, para que odies lo que antes amabas. Y en la medida que tú dependes de Jesús, de la palabra, de la oración y mantienes tu vínculo con Cristo, vas a producir frutos. Porque Jesús lo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay nada que podamos hacer si estamos desconectados con Dios, si no tenemos un vínculo con Dios, si no tienes tiempo para orar, si no tienes tiempo para estudiar la Biblia, si no tienes tiempo para conectarte a Jesús, entonces vivirás una vida de formalismo religiosa, hueca, vacía, que hará que muchos se pierdan y hará que el címbalo retiña y suene terriblemente fome y la gente seguirá pensando, ¿y qué pasa con los cristianos? Por favor, iglesia, estoy hablando a tu corazón esta noche, en esta hora. Necesitamos en este tiempo dejar de simular y asumir la identidad de aquel que se identificó como el testigo fiel y verdadero. No necesitamos traspasar la imagen de la cultura. No es nuestra identidad la cultura. Nuestra identidad es Cristo. Y la Biblia tiene los principios para señalarnos cuál es el perfil que Dios tiene y espera de su pueblo en este tiempo. Ahora, para ir haciendo la conclusión, por favor, permítame decirle qué relación tiene Jacob con la Odisea. Mucha relación tiene Jacob con la Odisea. En primer lugar, vuelva conmigo al libro de Apocalipsis, vaya conmigo al Apocalipsis, y esta es la última vez que vamos a leer esto. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero usted lo va a leer en la casa después del almuerzo. Ahora lea conmigo el versículo completo, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 19 en adelante dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, arrepiéntete, vuelve, cambia, vuelve atrás, cambia de dirección. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, déjeme decirte una cosa, Dios no está criticando la doctrina del laodicense, como se lo critica a otras generaciones de las 7 cartas. Dios solamente le pide al laodicense, amigo, saca tiempo para sentarte conmigo porque yo estoy afuera. Jesús no está dentro, Jesús está afuera. Es más, Jesús dice, no me están escuchando. ¿A quién estás escuchando? ¿A la cultura? ¿No estás escuchando la palabra de Dios? Eso es lo que Jesús reclama. Solamente eso, intimidad, comunión. Y luego dice, al que venciere. Y yo le pregunto, ¿por qué tiene que vencer? Es interesante. Al que venciere.
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. El laodicense también está llamado a vencer y también está llamado a triunfar, a reinar con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Somos un pueblo que ha recibido ese llamado para reinar con Dios. Voy a decirlo, el reino es nuestro. Pastor, entonces ayúdeme a responder la pregunta. Usted nos dijo que cómo podíamos armonizar estos dos elementos del Apocalipsis 3, la tibieza de Apocalipsis 3, la indiferencia de Apocalipsis 3 y el perfil dinámico de Apocalipsis 14. Simple, iglesia. Apocalipsis 14 es la misión del remanente. Apocalipsis 3 es la comunión del remanente que necesita ser corregida. Así como predicas, así como proclamas, así como te mueves, así como te movilizas para cumplir la misión, para hacer las tareas, no olvides que es importante tener la comunión con Jesús, que es todo lo que Jesús te pide. Saca tiempo para mí, escucha mi voz, es todo lo que te pide. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea es un mensaje de misericordia, no es un mensaje de dolor, no es un mensaje para azotar, no es un mensaje para golpear, es un mensaje esperanzador de misericordia porque te dice, todavía estás llamado a reinar conmigo, pero corrige antes de entrar a Canaán. Amén. Escribe un amén, por favor, allí si lo has comprendido. Amén. Entonces, iglesia, Apocalipsis 14 es la misión de la iglesia. No dejes de hacer la razón por la cual existimos. Predica el mensaje, mantén el equilibrio entre lo apocalíptico y lo evangélico, entre el evangelio, entre el cordero y el león. Predica el equilibrio, pero no te olvides de tu relación con Dios, de tu comunicación con Dios, de escuchar a Jesús, de sentarte a solas con Él. Porque la cultura invadió tu mente, invadió tu cerebro, invadió tu casa, invadió tu hogar, que no tienes tiempo para escuchar a Cristo. Entonces Jesús dice, tienes que vencer sobre la cultura, sobre las demandas de la cultura. Tienes que vencer para sentarte con Jesús, para escucharlo a Él, para tener una experiencia extraordinaria. El cristianismo, nuestro cristianismo, tiene que vencer la fuerza de la cultura, no la cultura vencer la identidad del remanente. Y con esto termino, amada iglesia. Tanto Jacob como la Odisea representan al pueblo de Dios. Eso lo tenemos claro. Jacob en su época, el laodicense en el último periodo de la historia. Tanto Jacob como la Odisea reciben una influencia generacional negativa de su tiempo. Jacob recibió la influencia negativa de su madre. Todos los problemas que Jacob experimentó fueron gracias a la mala influencia de su madre. Alguien que debió ayudarlo, alguien que debió orientarlo, alguien que le había dicho, hijo, no es la forma de alcanzar la necesidad de tu corazón. Vamos a buscar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a hacerlo de la manera correcta. El laodicense vive la misma característica, pero del posmodernismo. El laodicense enfrenta una influencia negativa de esta generación, de la cultura, que también está afectando nuestra manera de ver las cosas. Y aquí digo una vez más lo que mencioné. No es la cultura la que debe regir los principios, la cosmovisión, los parámetros del pueblo de Dios. Es la palabra de Dios, no la cultura. Y eso genera una separación de la cultura. ¿Amén o no? Número 3. Tanto Jacob como la Odisea, ambos sufren una crisis de identidad. Los dos sufrieron una crisis de identidad. Jacob simuló ser quien no era. Y eso trajo trastornos durante 20 años hasta que finalmente se reencuentra con su hermano Esaú y él entra a Canaán. El laodicense tiene una crisis de identidad que es el resultado de cómo la cultura posmoderna lo ha invadido. Pero el laodicense, a diferencia de Jacob, todavía no ha ganado esa batalla, necesita ganarla. Por eso Jesús le dice, tienes que vencer. El reino es tuyo. Estás llamado a triunfar conmigo, pero tienes que vencer, tienes que sobreponerte a las demandas de la cultura. Número 4. Tanto Jacob como la Odisea experimentan periodos de crisis que anteceden a una nueva experiencia. Jacob vivió un momento de angustia, pero ese momento de angustia le permitió tener un nuevo encuentro, un nuevo nombre, una nueva naturaleza. A nosotros todavía nos falta enfrentar tiempos difíciles. Y yo digo, si estos no son los tiempos difíciles para pedirle a Dios que haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, ¿cuáles van a ser entonces? ¿Cuáles serán? ¿Esperaremos una crisis peor que esta? ¿Qué tenemos que esperar para, de una vez por todas, ser creyentes, ser cristianos, veraces, como el mundo demanda?
Porque el mundo no está hoy para posiciones tibias. O eres o no eres. Número 5. Tanto Jacob como la Odisea, con ambos Dios tomó la iniciativa de mantener una relación directa. Dios le habló a Jacob a pesar de su error y de su mentira. Dios se le aparece en la noche con una escalera y le dice: hijo, voy contigo. Vamos, yo voy contigo, te voy a bendecir, pero sé fiel. Lo mismo hace Dios con el odicense. Lo mismo hace Dios, le habla a través del testigo fiel. Número 6, tanto Jacob como la Odisea, ambos van a la casa de su padre. Jacob volvía a Canaán, volvía a la casa de su padre después de 20 años. El odicense también. Vamos a la Canaán celestial. Vamos de vuelta a la casa de nuestros padres, de nuestro Padre. Jesús dijo: no tengan miedo. Voy a la casa de mi Padre y ahí hay muchas moradas. Jesús dijo: vamos, voy a preparar un lugar para ustedes en la casa del Padre celestial. Así que vamos a la casa del Padre celestial, iglesia. Número 7. Ambos deben experimentar un cambio de identidad antes de entrar a Canaán. Jacob lo logró. ¿Y tú? Y número 8. Tanto Jacob como la odicense, ambos poseen un llamado a reinar con Dios. Así que, iglesia querida, mientras el mensaje de la Odisea es el equilibrio entre la misión y la comunión, Apocalipsis 14 posee una misión clara que hace que este remanente sea relevante en este tiempo. Y la Odisea es el equilibrio entre la misión y la comunión. Voy a decir algo que te puede incomodar. Si tú eres parte del remanente, dale gloria a Dios. Si ya entregaste tu vida a Cristo a través del bautismo, dale gloria a Dios. Si te estás involucrando en salvar a otros, si estás utilizando tus redes sociales para compartir a Cristo, si estás utilizando tu influencia, si estás utilizando los medios que Dios te dio para compartir a Cristo, dale gloria a Dios. Pero es probable que en esta mañana haya alguna persona que en primer lugar todavía no ha nacido de nuevo, no has formado parte del remanente. Tienes que hacerlo, amigo, porque Dios vendrá por su pueblo. Y estos son señales de que Él está cerca. Si ya naciste en el remanente y todavía no has comenzado a dar fruto, bueno, este mensaje es una invitación que Dios te dice. Tienes una oportunidad de reinar, pero no es el momento para ser tibio, es el momento para tomar una posición. Y Dios te hace una invitación. Yo quiero hacerte la invitación en esta mañana. Y quizás voy a decir algo para una persona que por alguna vez estuvo en la iglesia y se fue, y hoy estás escuchándome, me estás escuchando el sermón, no me estás escuchando a mí, estás viendo al Señor, estás escuchando su palabra. Vuelve al Señor. Vuelve a la iglesia. Hay cosas que necesitas cambiar tú también. Si te fuiste de la iglesia fue por algo. Hay cosas que como iglesia necesitamos mejorar en nuestra dinámica interna, sí. Más amorosos, más respetuosos, más enfocados en la misión y dejar de mirar para el lado, y cuando alguien se cae, aprender a levantarlo, no juzgar, no criticar. Todo tenemos que aprenderlo. Pero todo eso va a pasar cuando cada uno esté arrodillado a los pies de Jesús, cuando cada uno aprenda a hacer de Jesús la comunión. Y estaremos en la iglesia. Y si te fuiste de la iglesia es porque algún día te desconectaste de Jesús. Vuelve a conectarte con Jesús y entonces estarás en la iglesia. Iglesia, no olviden que es mi relación con Jesús, es tu relación con Jesús lo que hará la diferencia, y necesitamos para ello tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a la palabra de Dios y recibiste de Dios un encuentro, una experiencia maravillosa que tocara tu carácter? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste respuesta para tu problema de carácter? Este es un tiempo para eso, iglesia. Este es un tiempo para eso. Esto es un ensayo que Dios nos ha dado para que nos miremos al espejo y para que entendamos que es un tiempo para tomar decisiones. ¿Vendrás a Jesús? Yo quisiera que cuando esto termine poder verte y quisiera escuchar el testimonio de alguien que diga: ¿sabes qué, pastor? Yo me fui de la iglesia y en este tiempo recibí el llamado de Dios y quiero que Dios transforme mi vida y mi carácter porque no me quiero quedar fuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Significa que está cerca. Algunas personas dicen que Jesús está a las puertas del corazón. Mi interpretación es otra. Mi interpretación es que Cristo Jesús está a las puertas de los cielos, que está a punto de venir y que por eso te llama y te invita a venir ahora, porque este es el tiempo de gracia, este es el tiempo que Jesús nos da para que podamos venir a su encuentro. Amén. Yo quisiera hacer una oración por aquellos que han descubierto en esta mañana que han vivido una vida de simulación. Sin querer te has dado cuenta que la cultura te ha absorbido y que has perdido lentamente de Jesús sin darte cuenta. Y quisieras pedirle al Señor Jesús en esta mañana: Padre, transforma mi vida, mi carácter. Yo quiero enfocarme en solamente ti, que mi vida te honre a ti.
Quisiera orar por aquellas personas que se fueron de la iglesia, porque la iglesia te hirió, porque el ambiente no te gustó, porque la cultura te rechazó, pero tú también te fuiste porque no tenías a Jesús. Y quisiera decirle a Jesús, Señor Jesús, por favor ayúdame, transfórmame, dame una nueva naturaleza para amarte, como Jacob. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios y Padre, cuán profunda, cuán dinámica, cuán inteligente es tu palabra, oh Dios. Gracias porque de una forma tan inteligente te anticipaste a descubrirnos, a mostrarnos el lugar por el cual nosotros íbamos a pasar. Hemos entendido hoy, Señor, que el mensaje de la Odisea no es un mensaje para castigar, sino es un mensaje de misericordia. Que nos recuerdas, oh Dios, que hay un lugar para nosotros en el reino de los cielos, pero que podemos perderlo si mantenemos una posición tibia. Si todavía con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con nuestras palabras, oh Dios, le damos un lugar al otro reino en nuestras vidas. Nos has mostrado que estamos a las puertas del encuentro contigo, Señor, y que si alguna obra tiene que desarrollarse en nuestro carácter, debe ser ahora. Y si lo hiciste con Jacob, también lo puedes hacer con nosotros. Padre, oro por aquellas personas que están viendo esta transmisión, están escuchando el mensaje. Son creyentes que alguna vez caminaron contigo, te escucharon, Dios. Pero que quizás hoy han descubierto, Padre, que han estado simulando una vida falsa, un cristianismo falso, una experiencia falsa, Dios. De nada nos sirve, Señor, transmitir una imagen equivocada, mentirosa, que no existe, Padre. Ayúdanos a ser auténticos, a ser veraces, a reconocer que somos necesitados, cuitados y que solamente tu gracia nos puede levantar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hacer parte de este remanente, con una misión, con una tarea. Ayúdanos a dejar de ser esos miembros tibios, criticones, amargados, y ayúdanos a colocarnos en el sillón, Señor, que cumpla esa misión en este tiempo. Que podamos decir, Señor, aquí pongo mis talentos, mis recursos, mi tiempo. Si no tengo tiempo, pongo recursos, Señor, pero que todos unidos como un solo pueblo podamos decir, vamos adelante, vamos a cumplir la misión porque el tiempo es corto. Enséñanos, Dios, a dar lo mejor de nosotros, lo que podamos dar nosotros en este tiempo para el cumplimiento de tu misión. Pero también ayúdanos, oh Dios, a ser conscientes de que en medio de nuestras tareas necesitamos tiempo para escuchar tu voz y tu palabra. Porque esa es la certeza de nuestra salvación. Que estamos haciendo muchas cosas y olvidamos que necesitamos tener nuestra comunión contigo, Señor. Porque no es que haciendo cosas vamos a ser salvos, sino nuestra comunión contigo, Señor, lo que nos dará el impulso para hacer aquello que tú pides que hagamos, pero también nos mantenga seguros en tu regazo para la salvación. Oro por aquellos amigos que quizás hoy están en la transmisión, que alguna vez se fueron de la iglesia y que sienten en su corazón en esta oportunidad la necesidad de venir a ti. Abrázalo con tu gracia, con tu misericordia. Dile, Señor, que todavía tú tienes un lugar en el reino preparado para él o para ella, que también están llamados a vencer. Y si Jacob logró vencer, ellos también podrán vencer si toman de tu mano. Los coloca en tus manos y coloca tu iglesia en tus manos. Bendiga a su pueblo en esta mañana, oh Dios. Bendíganos en esta tarde, oh Dios. Y que esta palabra pueda producir cambios profundos en nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. En tus manos consagramos nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo de feliz sábado. Dale un abrazo a la persona que está ahí al lado en tu casa. No te levantes de la silla, dale un abrazo y dile que Dios lo ama y que tú también. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Maranata.